voy a dar comienzo entonces a mi presentación. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación inicial. Y para dar comienzo a estas jornadas de R, pues voy a hablar sobre mi trabajo, que ha supuesto para mí pues mi TFG, su continuación a mi TFM, y que ha supuesto también, para mí, que es lo más importante, la introducción al mundo de la bioinformática, que veía así de primeras como un mundo muy abstracto y aburrido, que finalmente ha acabado no siéndolo, y su integración en el campo de la genómica, que es al final mi pasión. Por ello, en este caso el trabajo está titulado Genómica de la conservación de la especie Daphnenidium en poblaciones costeras atlánticas de Galicia. Bien, esta especie es un arbusto de tipo esclerófilo. Se reproduce de manera sexual a través de la producción de frutos con semilla, los frutos rojos estos tan llamativos que vemos en la imagen. Estos frutos no solo son llamativos para nosotros, también para las gallinas. Diréis, ¿por qué las gallinas? Porque antiguamente las gallinas comían estos frutos llamativos que producen una toxina y su nombre común se conoce como matagallinas. Además, presenta gran capacidad de revegetación y se extiende por la zona marcada en magenta en la imagen, desde la península ibérica hasta Grecia, en zonas atlánticas y mediterráneas del sur de Europa y el norte de África, incluyendo tanto Islas Canarias como las Islas Baleares. Daphnenidium es una especie que presenta tanto interés medicinal como de conservación. La presencia de compuestos fitoquímicos en sus aceites esenciales y en los extractos de la planta, principalmente en las hojas, les confiere una serie de propiedades biológicas, antibacterianas, antitumorales, neuroprotectoras, antivirales, etc. En cuanto a la importancia en la conservación, esta especie juega un rol importante en la conservación de las dunas costeras. Sus raíces profundas ayudan a fijar estas estructuras, evitando así su erosión y proporcionando hábitat y recursos para innumerables especies que habitan en estos ecosistemas. En cuanto a los estudios genéticos previos sobre esta especie, pues la verdad es que no había mucho trasfondo. Algunos que he encontrado se centraban en las propiedades biológicas y fitoquímicas, en las bioquímicas mostradas aquí arriba en la imagen, otras más centradas en la clasificación filogenética en la zona inferior de la imagen y también centrados en el ámbito de la conservación, tanto de especies relacionadas como otras no tan relacionadas, pero en un contexto de investigación parecido o semejante a este trabajo. Para llevar a cabo este estudio se emplearon marcadores moleculares como materia prima para la obtención de información genómica. En este caso se utilizaron SNPs, que son nucleótidos de un único... son los nervios. Son nucleótidos de una única variación que pueden tener hasta 4 alelos, correspondientes a las 4 bases que componen el ADN: adenina, timina, citosina, guanina. Aunque presentan menor diversidad alélica que otros marcadores, como son los microsatélites, su abundancia y estabilidad los ha convertido en una herramienta muy importante para llevar a cabo estimaciones de parámetros poblacionales con bastante precisión. Además, la irrupción en los últimos años de técnicas de secuenciación de nueva generación, de lectura corta o short reads como Illumina y lectura larga o long reads como Oxford Nanopore, y la reducción de su coste por megabase, como se muestra en la gráfica de la derecha correspondiente a la ley conocida como ley de Moore, ha facilitado su aplicación en aproximaciones genómicas. Todo ello ayuda a responder a nuevas preguntas sobre diversidad centradas en este trabajo. Bien, la evaluación de la diversidad genética juega un papel bastante importante a la hora de establecer, a la hora de llevar a cabo la conservación efectiva de las especies, y por ende la información genómica es clave para diseñar acciones de conservación y de gestión adaptadas a las necesidades de cada especie. Por ello, el proyecto Life Insular, en el cual se encuadra este trabajo, se centra en la restauración de hábitats y en la protección de especies como Daphnenidium, en este caso de este tema central de este trabajo, amenazada por la degradación de las dunas costeras. Bien, y ahora viene, ¿qué papel ha jugado RStudio, que es el motivo central por el que estamos aquí en este trabajo? Pues se han empleado un montón de herramientas bioinformáticas para llevar a cabo este estudio, todas ellas, como se han introducido en la presentación, libres y gratuitas, que es lo importante. Se ha utilizado R a través de RStudio
para el procesamiento, el filtrado, el análisis estadístico y la visualización de los datos genómicos. Así, la integración de los diferentes paquetes del gran catálogo de R pues ha permitido llevar a cabo este estudio. Los objetivos principales pues fueron la obtención de un panel de SNPs robusto para el cual llevar el análisis genómico poblacional de la especie, es decir, diversidad genética y estructura genética, todo ello para la obtención de información que pudiera ser aplicable al apoyo de gestión y conservación de recursos genéticos. El material biológico empleado para este estudio procede de un muestreo aleatorio procedente de 6 localidades protegidas, 3 pertenecientes al Parque Nacional de las Illas Atlánticas de Galicia, Cies, Ons y Sálvora, y 3 continentales adyacentes situadas en las Rías Baixas, Barra, Ogrove y Corrubedo. Y en la tabla de la derecha pues, se muestra el tamaño muestral y la zona de especial conservación a la cual pertenece cada una de las localidades. Posteriormente se llevó a cabo un protocolo de extracción de ADN por el cual se obtuvo ADN libre de contaminantes útil para su posterior análisis. Los datos genotípicos de SNPs para llevar a cabo este estudio proceden del genotipado por secuenciación con metodología 2BGAT-seq, mediante el cual se utilizó una enzima de restricción conocida como ALF1. Estos son enzimas que actúan como tijeras, que reconocen sitios específicos del ADN, que son las letras en roja que vemos en la diapositiva, y que en este caso pues, cortan 12 nucleótidos arriba y 12 nucleótidos abajo. Esos se corresponden como lecturas, que van a ser el objeto de nuestro estudio, las cuales fueron secuenciadas mediante la plataforma Illumina NESEQ 500. Estas lecturas se evalúan tanto a nivel individual, es decir, en cuanto a calidad, utilizando la herramienta FastQC, y posteriormente se integra en un archivo único mediante el cual también se evalúa su calidad en un archivo multiQC. Posteriormente, estas lecturas brutas o los datos brutos son filtrados en base a diferentes filtros. En este caso, utilizamos estos 3, utilizando el programa Stacks. Posteriormente, también se llevó a cabo la evaluación tanto a nivel individual como integrados en un archivo único, al igual que las lecturas brutas. Con las lecturas filtradas existen 2 aproximaciones bioinformáticas para generar RAD-LOCI y genotipar SNPs, con genoma de referencia y de novo. Debido a la ausencia de un genoma de referencia propio de esta especie, como ya dije anteriormente que los recursos eran limitados en cuanto a información sobre esta especie, pues se emplearon los genomas de 3 especies filogenéticamente relacionadas, las cuales se muestran en la diapositiva. Para el alineamiento del genoma se utilizó el programa Bowtie1. Y en el caso de la especie filogenéticamente más relacionada o más cercana, Daphne laureola, se emplearon 2 aproximaciones bioinformáticas, una más laxa y otra más estricta. Posteriormente, con las lecturas ya filtradas, alineadas y ordenadas, se procesaron mediante el programa Stacks para llevar a cabo el genotipado y la identificación de SNPs, es decir, la materia prima para llevar a cabo nuestro estudio. En el caso del alineamiento de novo, como es de novo, como su propio nombre indica, pues no tenemos genoma de referencia sobre el cual basarnos. Entonces se hace todo de nuevo y en vez de utilizar solo 2 módulos del programa Stacks, se utilizan los 6. Todo ello con la colaboración del Centro Supercomputacional de Galicia para obtener estos datos. Posteriormente, para realizar los análisis de diversidad genética y diferenciación genética, se llevaron a cabo también el análisis de los genotipos del genoma de referencia, del de novo, y a mayores, a partir del panel de novo, se llevó a cabo un paso más, que es la generación de un panel de SNPs outliers divergentes, es decir, que muestran unos patrones diferentes al panel completo de adaptación local y que pueden ser mucho más útiles para obtener información, y mediante el cual solo se llevaron a cabo los análisis de diferenciación y de estructura genética. ¿Cuáles fueron los paquetes de RStudio utilizados? Pues en este caso fueron GenPop para el cálculo de las frecuencias alélicas, Diversity para el cálculo de los estimadores de diversidad genética, es decir, heterocigosis esperada y observada, número medio de alelos, a partir del cual se obtuvo la riqueza alélica, etc. Posteriormente se empleó el paquete STAMP para el cálculo del FST global, el coeficiente de diferenciación entre poblaciones, tanto a nivel global como por pares. Y posteriormente se utilizó ADGenet y DartR para interconversión de archivos entre formatos, y el Parallel Extractor, finalmente, que
como se puede sacar por contexto, pues es para ejecutar de manera paralela el programa Extractor y obtener pues varios baremos que ya veremos luego en los resultados lo que ello conlleva. Los resultados obtenidos mostraron que el número total de datos brutos fue bastante elevado, incluso por muestra, siendo elevado o mayor en localidades insulares, es decir, en CIES, en ONS y en Sálvora, y sin individuos claramente eliminables por calidad, es decir, la calidad de los datos brutos era bastante buena. En cuanto a la calidad de los datos filtrados, pues no difiere mucho, como vemos en la línea naranja con respecto a la línea azul, de los datos brutos. Entonces tampoco se eliminó ningún individuo para llevar a cabo nuestro análisis. Una buena prueba de ello es que se retuvieron el 81, cercano al 82% de las lecturas que habíamos obtenido al principio. En cuanto al alineamiento, pues se tomó como base una clasificación filogenética de este género del investigador Yo en 2021. Si los datos obtenidos, si comparamos el alineamiento de nuestra especie con las especies elegidas como genoma de referencia, vemos que tan solo la especie Daphne laureola resultó realmente útil para sacar unas conclusiones informativas. Posteriormente, en cuanto al filtrado de SNPs, como vemos, el panel completo de Novo es el más robusto y el más útil para obtener información, por lo cual, si tenemos en cuenta las dos aproximaciones informáticas que habíamos mencionado, entre el genoma de referencia, teniendo en cuenta que no es una clasificación muy clara, y el de Novo, pues decidimos centrar los análisis en el panel completo de Novo. En cuanto a los niveles de diversidad genética obtenidos, pues vemos que la diversidad fue bastante similar entre todas las localidades y destacando un bajo censo efectivo en todas las localidades a estudio. En cuanto al análisis de diferenciación genética y estructura, pues en este caso, como he dicho, nos centramos en el panel completo de Novo. El valor de FST global, es decir, el coeficiente de diferenciación entre poblaciones, fue muy bajo, tan solo un 4%, siendo, destacando en negrita en la tabla, los valores más bajos fueron por pares entre las localidades insulares y las continentales más cercanas, es decir, había menos diferenciación entre individuos entre las localidades insulares y el continental más cercano, que eso va a ser como lo más importante a partir de ahora y que no voy a parar de repetir porque esa es la conclusión más informativa que hemos llegado. Otra buena prueba de ello es que, aunque he dicho que no nos íbamos a centrar en los paneles de referencia, en el análisis bayesiano con Extractor, que representa esta imagen, cada línea vertical se corresponde con un individuo y cada color se corresponde con una unidad genética, es decir, un grupo genético. Vemos que en este caso el panel con genoma de referencia sí que es útil para establecer como tres grupos claramente diferenciados por colores, como se aprecia a simple vista, diferenciando Barra con CIES, un grupo que está geográficamente más cercano, o Grove ONS, otro, y Corrubedo Sálvora, que es otro. Esto también se obtiene mediante el panel completo de Novo, que puede asustar un poco así esta diapositiva porque es mucha información. La conclusión a la que se llega es la misma a la que acabo de mencionar. En este caso incluí un análisis más, que es un análisis discriminante de componentes principales en la derecha, donde cada puntito representa un individuo y cada elipsis o cada círculo representa una población. En sí, la conclusión es la misma, que es que genéticamente semejante las poblaciones insulares con las continentales adyacentes, diferenciándose principalmente en tres grupos. A mayores, se llevó a cabo un paso más con la generación de SNPs outliers divergentes, mediante el cual se obtuvieron 29 del total de 2.500 que mencioné, aquí. De los 2.528 generamos 29 outliers divergentes. En este caso, el coeficiente de diferenciación fue bastante más elevado, pero la conclusión viene a ser la misma, más o menos. Que las localidades insulares, o sea, la localidad insular con la localidad continental más cercana era lo más parecido y mostraba menos diversidad genética. Y para esclarecer todo un poco este trabajo, las conclusiones a las que llegamos, así más esquematizadas, para que quede un poco más claro a la audiencia, fue que a mayor estricto, o sea, cuanto más
cuanto más estricto sea un protocolo de filtrado, mayor fiabilidad van a tener los análisis genómicos, como es lógico aparentemente. La conclusión en cuanto al análisis genómico llevado a cabo pues mostró que fue una diversidad genética moderada y similar, como no he parado de repetir, entre poblaciones insulares y continentales, siendo así una estructuración genética organizada de la siguiente manera: CIES barra, ONSO grove y SALGORA corrubedo. Las señales de adaptación local en SNPs outliers divergentes mostrados antes subraya la necesidad de diseñar estrategias de conservación que sean específicas y adaptadas a las necesidades de cada grupo diferenciado, como también había que hacerlo adaptadas a las necesidades de cada especie. Y finalmente, pues todo ello conlleva a establecer una base para orientar la gestión y la conservación de esta especie. ¿Qué se recomienda para ello? Pues la conservación in situ de la diversidad genética, la recolección o regeneración de germoplasma representativo, es decir, material genético útil, y el seguimiento poblacional periódico, que es básicamente pues, lo que he hecho yo con este trabajo y que estaría bien pues, continuar, ampliarlo y ampliarlo el número de especies también. Todo ello, pues, teniendo en cuenta la jornada en la que estamos, pues se empleó como plataforma principal RStudio, que también tiene cabida pues, en estudios genómicos. Y muchas gracias. Hola, pois... Agora? Bueno, yo te escucho igual, pero... Vale. Agora parece que vai. Nada, bueno, parabéns pola charla, parece unha explicación clarísima e moi interesante. E tiña dúas preguntas. Unha non vi no número de individuos que estabas usando para cada poboación, que, o sea, se me pasou, non sei canto estabas usando. E non sei que, claro, cada poboación é xusto, claro, digamos, unha área moi concreta. Non sei que opinaríades para facer análisis de diversidade poboacional, a poder aglutinar diversas poboacións, es decir, que a distancia do que consideras unha única poboación, non sei se, digamos, estritamente unha única localidade, sino maior abranguer un espacio maior, a mellor, que sei, 10, 15 kilómetros e considerar iso unha poboación. E, por outro lado, non sei se tendes pensado continuar, porque, digamos, cara a comparar coas poboacións do interior, sobre todo a hora de ver outliers de adaptación, porque, no fin e a cabo, estás mirando ecotipos, digamos, asociados a dunas, cuando realmente a planta tamén vive en outro tipo de ambientes, e iso pode ser moi interesante, ¿no? Porque é certo que esta planta se dispersa por pasaros, mata as galiñas, pero non mata os tordos, non mata os merlos, as papuxas, ¿no? Do xénero Silvia, que son os que o dispersan, pero pode haber un filtrado ambiental aí precisamente polas condicións do hábitat, neste caso o sistema dunar, que pode haber, digamos, unha diferencia sustancial con respecto a todas as poboacións que existen fora das dunas. Non sei se tedes pensado avanzar cara aí, que eso sería interesante, ¿no? Nada, estas dúas cousas. Pues respondiendo en primer lugar a tu última pregunta, bueno, muchas gracias por las preguntas. Pues sí, este es un estudio que sigue en vigor, que no solo se aplica con esta especie, también hay más especies incluidas dentro de este proyecto Lyme Fisular, que lo repito por si luego tienes más curiosidad y quieres indagar en él. Y pues sí, como tú mencionas, sería interesante no solo llevar a cabo este estudio en estas localidades tan concretas, ni tampoco en estos ecosistemas dunares, sino que esta planta también habita en otros ecosistemas, incluso como aparece aquí en el mapa, que aunque sea solo del género, esta especie en concreto pues también habita en la meseta, como quien dice también. Entonces también sería bastante, incluso en las Islas Baleares, que también hay estudios acerca de una especie relacionada, y pues sí que sería bastante interesante ampliar este estudio a otras áreas y comparar los resultados y ver si se llegan a las mismas conclusiones, si están relacionadas, y también por aumentar el tamaño de muestra, como tú decías, que es bastante pues, reducido dentro de lo que cabe en cada localidad. No sé si he respondido a las dos preguntas. Sí, básicamente. Tamén decía, non tanto interior como a meseta, sino incluso nas poboacións galegas que están fora do hábitat dunar, que están sobre sustratos comuns, ¿no? Que, por exemplo, entra polo río Ulla, por moitos sitios, ¿no? Si o filtrado ambiental está sendo determinado precisamente por un ecosistema con tantas constricións ecolóxicas como son as dunas, ¿no? Igual podrías encontrar
que existe moito fluxo, a mellor, entre as poboacións de dunas do litoral continental e insular, pero as que están fora, igual aí hai unha interrupción, estamos asistindo a procesos de diferenciación. Porque eso acontece en unha serie de especies de plantas, ou presumimos que acontece, e algo que tamén estamos empezando a mirar, ao longo do litoral, ¿no? Cosas que parecen o mesmo, pero precisamente o filtrado ambiental ben determinado polo sistema, as constriccións dunares. Pues sí, también sería interesante, además porque sobre todo esta planta se reproduce también a través de la dispersión del polen por el viento y de los insectos. Entonces, pues si tenemos en cuenta las corrientes de viento que hay en Galicia, según la Agencia Estatal de Meteorología, pues se puede establecer algunas conclusiones, incluso investigando cuáles son el flujo de los insectos que llevan a cabo esta polinización, pues también intervienen, y yo creo que sí que hay un filtrado ambiental relacionado con esos dos aspectos, tanto con el viento como con el movimiento de los insectos. Sí. Gracias. Vale, pues